Y es que el equipo de Van Gaal necesita agarrarse al ambiente de las noches europeas del Camp Nou para afrontar un partido en el que solo le vale ganar por 3 goles de diferencia. La historia del Barcelona en competiciones europeas guarda algunos ejemplos de remontadas. En la temporada 85-86, el Barça tuvo que remontar un 3-0 ante el Göteborg en semifinales. En el Camp Nou, igualó la eliminatoria y se clasificó para la final de Sevilla por penaltis. Pichi Alonso logró los 3 goles. Otras 2 veces ha remontado un 3-0 el Barcelona, ante el Ipswich Town en 1977 y un año después ante el Anderlecht. El otro resultado que parece motivar la remontada del Barcelona es el 3-1. Si el equipo de Van Gaal está en semifinales de la Copa de Europa, es porque logró levantar ese resultado en el Camp Nou. Fue hace 20 días, el 5-1 ante el Chelsea. Pero quizás la remontada más recordada fue la del Barça de Johan Cruyff ante el Dinamo de Kiev, en la temporada 93-94. De Ucrania se trajeron un 3-1 en contra. Fue uno de los partidos más trepidantes que se recuerdan. El Barça ganó por 4-1. Situaciones en las que el Barça ha sabido remontar resultados adversos. Lo de esta noche parece el más difícil todavía. Un 4-1 en contra y ante el rival posiblemente más fuerte del momento.